Bienvenidas hermanas a un episodio más de Arraigadas y el día de hoy es súper especial. Primero porque es un gozo poder siempre compartir con ustedes este tiempo para hablar sobre todo de la palabra del Señor y más que estamos justamente ahora en esta parte de leer juntas la Biblia y de profundizar más en la palabra de Dios. Y hoy tenemos una invitada especial, como se darán cuenta, el Arraigadas es especial, es un Arraigadas en persona y nuestra invitada del día de hoy es Shannon Popkin. Shannon es una autora y conferencista que nos ha bendecido grandemente con sus libros. Ya vimos No te compares, vimos No seas una mujer controladora y hoy vamos a ver su nuevo libro que lo tengo aquí, que se llama Moldeadas por las promesas de Dios. En este libro Shannon nos invita a ver la vida de Sara y yo creo que nosotras conocemos la vida de Sara, pero Shannon nos lleva a verla desde una perspectiva diferente y reconocer que al igual que Sara, nosotras también luchamos con la espera, el temor y el deseo de tomar el control. Pero a través de la historia de Sara vamos a ver cómo la fidelidad de Dios, que nunca falla, siempre cumple lo que promete. Y ahora voy a cambiar de idioma para presentar a Shannon. Shannon, how are you? Es un gozo tenerte con nosotras. Justo comentábamos que hemos estudiado tus libros Comparison Girl y Control Girl. Y estos libros de verdad han sido de muchísima bendición para muchas de nosotras y lo hemos disfrutado mucho aquí. Así que estoy segura de que va a pasar lo mismo con este nuevo y en especial con Sara, porque conocemos la historia de Sara, hemos oído hablar de ella, pero verla de esta manera es como si fuera completamente nueva. Y quisiera preguntarte algo. Tú dijiste que las promesas de Dios son como un paréntesis. Él las hace y Él las cumple. Pero hay un espacio entre ambos puntos y en ese espacio muchas veces es más largo de lo que esperamos o de lo que quisiéramos. Entonces, ¿cómo has aprendido tú esa lección en tu propia vida? Sí, bueno, creo que tal como lo acabas de decir, es como un paréntesis. Dios hace la promesa y Dios cumple la promesa. Y como con los paréntesis, sabemos que si Dios hace una promesa, esa promesa se va a cumplir. Él nunca hace promesas que no vaya a cumplir. Y sin embargo, ese tramo entre una cosa y la otra es todo un desafío. Esperar duele, ¿verdad? Y creo que todas estamos esperando algo. De hecho, algunas de las promesas de Dios no se cumplirán hasta que nuestra vida aquí termine. Amamos las promesas de Dios, las ponemos en camisetas, en tazas de café, Dios cumple sus promesas. Pero la parte de la espera, esa es la parte que nos cuesta a todas. Y lo veo incluso en la forma en que contamos la historia de la Biblia. La primera promesa de Dios, en Génesis 3, ahí Dios promete un Salvador y esa promesa no se cumple hasta Mateo. Un bloque enorme, ¿verdad? Exacto, es una parte enorme de nuestras Biblias y no arrancaríamos esa sección, pero no nos gusta esa parte de espera. No abrazamos de buena gana esos largos periodos de espera. Y yo, desde luego, no disfruto esos tiempos en mi vida. Estoy segura de que tú tampoco. Oh, sí, y creo que esa es una de mis mayores luchas, la parte de esperar, porque queremos que las cosas sucedan en otro tiempo. Exactamente. Ahora. Totalmente. No se nos da bien esperar, especialmente a nuestra generación. Yo pienso que queremos que todo pase rápido. Estamos acostumbradas a la era digital. Antes esperabas una carta en el buzón. Ahora, si mi esposo no me responde un mensaje en 5 minutos, ya me inquieto. No sabemos esperar y mucho menos sabemos esperar en Dios mientras Él cumple sus promesas. Recuerdo que tenía un diario de oración. Un cuaderno de 5 años donde podías escribir tus peticiones y luego ver lo que habías orado el año anterior y el anterior. Un día estaba escribiendo, pidiéndole a Dios que obrara en una relación con uno de mis hijos. Había distancia.
En mi corazón esa relación estaba rota. Yo ya había confesado mi pecado, le había pedido perdón a mi hijo y estaba derramando mi corazón delante de Dios preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy tan desesperada para que esta relación sea restaurada. Que vuelva a estar unida, que sea restaurada. Y miré lo que había escrito el año anterior, y era casi la misma oración, y mi corazón se derrumbó. Pensé, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Creo que muchas veces así nos acercamos a este tramo de espera entre la promesa y el cumplimiento. ¿Por qué, Dios? ¿Cuál es el propósito de tanta espera? Y si Dios puede hacer lo que quiera y tiene todo el poder, ¿por qué nos pides que espere? Esa es la gran pregunta, pero es interesante lo que vemos. ¿Sabes? Podríamos tener una Biblia más delgada en la que Dios promete un Salvador en un capítulo y en el capítulo siguiente envía al Salvador. No tendríamos que tener miles de años de espera, pero lo que aprendemos en ese periodo de espera, lo que aprendemos ahí, no lo aprenderíamos con una Biblia más delgada. En ese tramo de espera aprendemos que nuestro Dios es fiel y no aprendemos su fidelidad en un minuto. La fidelidad solo se demuestra con el tiempo. Así que si Dios cumpliera todas sus promesas de inmediato, no habría espera. Sería como si yo te mostrara una foto de mi esposo el primer día que lo conocí y te dijera, Yamel, este es un hombre fiel. Y como buena amiga mía que eres, me dirías, Shannon, tú no sabes eso, acabas de conocerlo. Pero si te muestro una foto nuestra después de 25 años de matrimonio y te digo, este es un hombre fiel, eso sí hace la diferencia. Y así en el tiempo de espera aprendemos que Dios es fiel. Solo a través de esos largos años Él nos muestra su fidelidad. Mira, aquí fui fiel y aquí también. Wow, y me encanta que compartas esa historia de la oración por tu hijo, porque sé que muchas madres se pueden identificar con eso. Es un gran ánimo para ellas, seguir orando y seguir esperando en el Señor. Y en tu libro, Promesas, que está también en español, vemos que Sara fue una madre y una madre que tuvo que esperar para ver el cumplimiento de la promesa. Eso a mí me animó mucho porque yo no tengo hijos. El Señor no quiso darnos hijos y estamos en paz con eso. Pero al entrar en la historia la entiendo mejor. Entonces, ¿qué fue lo primero que te atrajo a la historia de Sara? ¿Y por qué crees que la historia de Sara sigue siendo relevante hoy para este mundo y para nosotras? Sí, bueno, como tú, yo no tengo exactamente la misma experiencia que Sara. No viví infertilidad como ella. Cuando se presenta por primera vez la historia de Sara en la Biblia, se está enumerando el árbol genealógico, generación tras generación. Y cuando llegan a Sara, dice que ella era estéril, que no tenía hijos. Eso es doloroso para cualquier mujer, pero especialmente en tiempos bíblicos, cuando el valor de una mujer se medía en gran parte por el número de hijos que tenía. Sí. Y el número de Sara era 0. Entonces, en su vida vemos a una mujer que anhela ser fructífera. Y creo que, tengamos hijos o no, todas deseamos ver fruto en nuestra vida. Queremos que nuestra vida sea fructífera. Y si seguimos a Dios, queremos ver fruto espiritual. Así que lo veo en la historia de Sara. Y con lo que me identifico especialmente es que ese anhelo duele. Esperar fruto produce mucho dolor. Y ella responde al dolor con un plan. No esperó en Dios, no confió en Dios. Trató de hacer el papel de Dios, de tomar el control en sus propias manos. Y nadie que intenta hacer de Dios lo hace bien. Así que su plan fue, voy a darle mi sierva a mi esposo y quizás a través de ella tenga un hijo. Ahora, lo interesante es que cuando se nos presentan Abraham y Sara, Dios les da una lista de promesas y les dice, yo haré, yo haré, yo haré. En Génesis 12, yo haré. Y una de esas promesas es, yo haré de ti una gran nación.
Pero en Génesis 16 tenemos a Sarai diciendo, quizás yo pueda. Y ahí es donde surge la solución con Agar. Es una pésima idea. Quiero decir, no todas las historias en la Biblia están ahí para imitarlas. Muchas son descriptivas, no prescriptivas. Es un plan terrible y sale mal. Y podríamos decir, bueno, pero ¿quién puede juzgarla? Todas lo hacían. Era lo que se esperaba culturalmente en ese tiempo. Pero esta historia de Abraham y Sara está en Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Es una historia de inicio. En Génesis del 1 al 11 tenemos el origen del mundo, de cómo el mundo vino a ser. Y a partir de Génesis 12, el origen del pueblo de Dios. ¿Cómo surgió este pueblo? Y todo comienza con Dios diciendo, yo haré, yo haré, yo haré. Empieza con Dios haciendo estas promesas y el pueblo respondiendo en fe a dichas promesas. Pero llegamos a Génesis 16 y vemos una falta de fe. Y aprendemos que la fe termina donde empieza la autosuficiencia. Así que, cuando Sara toma el control en sus manos, esta se convierte en una historia de control, de autosuficiencia. Por eso me atrajo tanto la historia de Sara. Empieza con su dolor, luego su plan y después hay una progresión y todo sale mal. Yo he vivido eso. Miro atrás y, ¿sabes? Veo que yo era una mujer desesperada por fruto. Dios me dio hijos, me dio una familia, pero yo sentía que todo dependía de mí, de que yo los convertiría en una familia perfecta. Ponía tanta presión en mi casa. Era una madre airada y controladora. Y yo mencioné esa distancia en la relación con uno de mis hijos. Fue fruto de eso, pero un fruto feo. ¿Sabes? Es el fruto desagradable de querer controlar. Por eso me identifico tanto con Sara. Te cuento una historia. Cuando mis hijos eran pequeños, jugaban con Legos. Construían torres enormes, tenían un castillo con murallas y recuerdo un día les dije que recogieran el área de los Legos, porque todo estaba regado por el piso. Volví como una hora después y los Legos seguían por todas partes. Y los pensamientos en mi mente eran, no te escuchan, no te obedecen, ellos no están escuchando definitivamente. Tienes que hacer algo ahora mismo. Tienes que convertirlos en niños obedientes y piadosos. Todo depende de ti. Empecé a enojarme, a frustrarme y tomé mis manos y destruí el castillo. En ese instante mi corazón se derrumbó. ¿Qué hice? Los niños oyeron el golpe y salieron corriendo y dijeron, «Mami, ¿qué hiciste?» Mi corazón estaba lleno de arrepentimiento. Les dije, «Lo siento mucho, no sé por qué hice eso». Mi esposo entró al cuarto, vio todas las piezas destruidas y dijo, «Dios mío, niños, súbanse al carro». Luego se volvió hacia mí y me dijo, «Shannon, esto es un problema». «Wow, increíble. Estás destruyendo esta familia. Tienes que averiguar qué está pasando en tu corazón». Y se fueron todos y yo me quedé ahí rodeada de piezas de Lego rotas. En ese momento en mi vida toqué fondo, pero fíjate lo que hice después. Recuerdo que me senté entre las piezas rotas de Legos y clamé a Dios. Dios, voy a ser diferente. Yo misma me voy a cambiar. A partir de ahora, nunca más me voy a enojar. Nunca más voy a perder la paciencia. Voy a ser una madre paciente, perfecta. Voy a producir una familia piadosa. Pero ¿ves? Volví a la autosuficiencia. Otra vez, la fe termina donde comienza la autosuficiencia. La historia de convertirnos en el pueblo de Dios no es, Señor, mira todo lo que yo voy a hacer para ti. Es la historia de un Dios que dice, yo haré, yo haré, yo haré. Él es el Dios que hace las promesas y las cumple. Y cuando nosotros decimos, no, yo me encargo, asumimos un papel que ni siquiera podemos sostener.
Ni siquiera podemos controlar nuestro propio carácter. Cuando tomamos el control en nuestras manos, producimos lo contrario a lo que queremos. Hay una progresión negativa. Vamos en la dirección equivocada. Por eso me identifico tanto con la historia de Sara. Sí, wow. Y mencionas la lucha de Sara con el temor. Todo lo que pasaba, su valor y el futuro, y también la tentación que todas tenemos de tomar las cosas en nuestras manos. Creo que esa es nuestra tendencia. Y usando esa misma imagen de los paréntesis, ¿qué advertencia y qué esperanza nos da su historia hoy como mujeres en un mundo que celebra lo opuesto? Porque el mundo nos dice, hazlo tú, empodérate, tú puedes sola. ¿Cuáles serían esas dos cosas, advertencia y esperanza? Sí, te conté del plan con Agar. Y al final de Génesis 16 hay un bebé. Pero la Biblia nos dice que ese no es el hijo de la promesa. Así que podemos tomar el control en nuestras manos e intentar producir lo que solo Dios puede producir. Creo que es muy importante reconocer que nosotras no podemos producir fruto. ¿Sabes? Como mujeres podemos construir familias que se vean muy piadosas por fuera, una vida cristiana que parezca muy fructífera. Incluso podemos hacer ministerio, como tú estás haciendo ahora mismo, pero hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero solo Dios puede producir el verdadero fruto. El fruto en un árbol genealógico, fruto espiritual en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Solo Dios lo puede producir. Así que cuando pienso en una advertencia, esta es la advertencia. Cuando intentamos controlar, producimos fruto feo, fruto terrible. Pero la esperanza es recordar que es Dios quien hace las promesas. Él es quien dice, yo haré, yo haré, yo haré. Nunca todo recae sobre nosotras, desde el principio hasta el final. Se trata de un Dios que entra en la historia y hace lo que solo Él puede hacer y lo que nosotras no podemos hacer. Jesús es el Hijo Supremo de Abraham y Sara. Ellos finalmente tienen un hijo. De ese hijo surge una nación y de esa nación viene nuestro Señor Jesús. Jesús vive la vida más hermosa y fructífera, una vida perfecta, y la vive en nuestro lugar. Esa es nuestra esperanza, no lo que nosotras podemos producir en nuestra vida o familia, sino lo que Él ha producido a nuestro favor. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿La fe nos exige ignorar nuestras dudas? Porque a veces llegamos a esa conclusión. Bueno, entonces yo tengo que ignorar o silenciar mis dudas. O cómo es que Dios nos va transformando en ese proceso, usando la imagen del cincel y el martillo de sus promesas. ¿Cómo Él nos va esculpiendo? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, hablamos de Génesis 16. Para cuando llegamos a Génesis 18, han pasado 24 años desde que Dios hizo esas promesas. Ella ya se llama Sara, sus nombres han cambiado. Y tenemos esta escena donde Dios viene a sentarse a su mesa, a comer con ellos. Ellos no saben que es Dios. Ellos piensan que es un visitante, pero nosotras, las lectoras, sí sabemos que es Dios. Él vuelve a afirmar la promesa para Sara. Él dice, dentro de 1 año, Sara tendrá un hijo. Y vemos a esta mujer que primero se ríe. Ella está en la tienda, escucha y se ríe. Pero algo pasa entre Génesis 18 y Génesis 21. Ella sí tiene un hijo. Pasa de ser una mujer que se burla y duda profundamente a ser una mujer convencida de que va a suceder. ¿Cómo ocurre este cambio? Ese es el efecto cincel de las promesas de Dios. Él nos llama a vivir como si sus promesas fueran a cumplirse. Eso es la fe. Creer que Dios hizo una promesa y que Él va a hacer lo que dijo. Y eso es lo que vemos en la historia de Sara. Ella pasa de estar llena de dudas a estar llena de fe. Hebreos 11:11 dice que por la fe, Sara consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y eso conecta con lo que dijimos.
lo que aprendemos entre los paréntesis es que Dios es fiel. Y ella aprendió esa lección. Ella mira hacia atrás en el tiempo y se da cuenta de que Dios ha sido fiel. Imagina un sube y baja. De un lado las dudas, del otro la fe. Y aquí la pregunta es, ¿cuál lado pesa más? Del lado de las dudas, Sara tiene muchas razones para dudar. Por supuesto, cuando Dios llega y le dice, dentro de 1 año tendrás un hijo, ella tiene 89 años. Exacto, 89. Y nunca ha podido tener un bebé. Toda una vida de infertilidad. Hay mucho por qué dudar. Eso agrega mucho peso al lado de la duda. Pero del lado de la fe, ella tiene razones para creer. Si mira atrás, y no tenemos tiempo para hablar de esa historia, pero Dios ha hecho cosas asombrosas una y otra vez. Él ha cumplido sus promesas. Y si ella mira atrás, ella consideró, es decir, pesó las dudas frente a las promesas y le dio más peso al hecho de que Dios es poderoso y fiel. Miró la historia y dijo, ¿sabes qué? Si Dios dijo que voy a tener un bebé dentro de 1 año, entonces voy a tener un bebé dentro de 1 año. Y por la fe concibió. Así que, ¿qué cambió en Sara? ¿Pasó de reírse con incredulidad a quien sostiene un bebé en sus brazos? Lo llamó risa, Isaac. Ahora se ríe de gozo. ¿Cuál es el cambio? El cambio fue que ella empezó a creer en un Dios que es fiel. Eso es lo que cambia también en nuestra vida cuando damos más peso a las maravillas que Dios puede y quiere hacer. Él es un Dios que cumple sus promesas. Todas esas promesas las tenemos en su palabra, en la Biblia. Ahí están. Y para ir cerrando, mencionaste que vivimos en un mundo muy ansioso e impaciente. Queremos todo de inmediato. Todo es urgente. Entonces, ¿qué significa realmente ser moldeadas por las promesas de Dios en la vida diaria, en esos paréntesis? Tú hablaste al principio de la relación con tu hijo y de cómo orabas, pero ¿cómo lo llevamos al día a día? Sí, absolutamente. La ansiedad tiene que ver con cosas que están fuera de nuestro control. Tenemos miedo y ansiedad por aquello que no podemos manejar y somos impacientes porque no nos gusta esperar. Entonces respondemos a ese dolor y a esa ansiedad con nuestros propios planes de control. Ser moldeadas por las promesas de Dios significa aceptar que quizás la espera será larga, pero creer que Dios es fiel. Y si Él ha prometido algo, creemos que va a cumplirlo. En mi caso, así es que luce. Volviendo a mi historia del inicio, llené ese diario de oración de 5 años una y otra vez. Y hubo un día en que mi hijo volvió y me dijo, «Mamá, me he dado cuenta de algo. Hay otra relación en mi vida donde esta persona está haciendo conmigo lo que yo hice contigo y estoy listo para reconciliarme». ¡Wow! Y esto fue algo que Dios hizo en nuestra relación. Pero, ¿sabes? Cuando miro hacia atrás, fueron 5 años de espera. Bueno, 5 años completos. Llené por completo un diario de oración de 5 años, clamando a Dios, llorando delante de Él. Y aún así, no miro esta historia solo por el momento en que mi hijo volvió a la relación. Esa no es la única parte buena. ¿Sabes qué? En realidad, toda la historia es la parte buena, porque fue a lo largo de todo ese extenso tiempo de espera que yo reclamaba las promesas de Dios, me aferraba a ellas, me agarraba con fuerza a sus promesas. Ahora, creo que es importante que reconozcamos algo. Yo sí tenía la convicción de que Dios restauraría esa relación, pero no podía encontrar un versículo en la Biblia que dijera, Dios restaurará toda relación que esté quebrantada. Hay promesas para el aquí y el ahora, y hay promesas para el allá. Y yo sabía que mi hijo es creyente y sabía que algún día en el cielo seríamos reconciliados y todo estaría bien. Y al final del libro que acabas de mencionar, hice una lista de las promesas para el aquí y de las promesas para el allá.
Y creo que es muy importante que mantengamos esas dos listas separadas. ¿Sabes? Pero incluso si no tienes una promesa de que algo vaya a suceder en el aquí y el ahora, hay muchísimas promesas que sí se aplican en este largo tiempo de espera. Así que yo me aferraba a promesas como estas. En primer lugar, que yo había sido perdonada. Es decir, Dios no me estaba castigando con esta relación, que Dios escuchaba mi clamor, no me estaba ignorando, que Dios estaba conmigo, no me estaba cerrando la puerta, que Dios estaba obrando todas las cosas para bien, que su mano no se había acortado. ¿Sabes? Dios estaba obrando incluso cuando yo no podía verlo. Todas esas promesas, desde el principio hasta el final de esos 5 años, me transformaron. Era una mujer diferente al final de ese proceso. Increíble, increíble, increíble. Shannon, gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotras y por abrir tu corazón y compartir todo esto. Ahora queremos ver esa misma obra en nuestras vidas. Es un gozo escuchar tu corazón y pensar que todo eso empezó con una oración y un diario de 5 años. Y como dijiste, que al final eras una mujer diferente y ese es el propósito, que seamos transformadas por su palabra y por estar con Él. Así que, ¿conoces las promesas? ¿Estás leyendo las promesas? ¿Están moldeando tu corazón y tu vida? Y estamos tan agradecidas por la forma en que Dios te está usando a ti y a tus libros para apuntarnos de nuevo a Él. A ustedes, amadas hermanas, este tiempo ha sido un regalo para nosotras, así que recordemos que así como Dios cumplió sus promesas para Sara, Él sigue siendo fiel en nuestras vidas, Él sigue siendo fiel. Amada hermana, no importa cuánto tiempo dure esa espera, en esos 2 paréntesis, o qué grandes sean nuestras dudas, nuestro Dios es fiel, su palabra nunca falla, así que este es el recurso recomendado. Busquen este recurso, Moldeadas por las Promesas de Dios, que de verdad que sí les va a ayudar y dejar que el Señor las moldee en la espera y en el temor para que podamos también tener vidas que den gloria y honra a su nombre. Y la verdad bíblica esta semana, ya que estamos hablando de Sara y de Abraham, es Romanos 4:20-21. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Que podamos clamar esas promesas que tenemos de Dios para nuestras vidas en la palabra de Dios. Shannon, te voy a pedir que por favor, si tú pudieras orar para cerrar este tiempo. Sí, con mucho gusto. Señor, no nos gusta esperar, no sabemos esperar. Y sé que las mujeres que escuchan tienen muchos pesos en su corazón. Hay tantas cosas por las que están esperando. Quizás por un bebé, quizás por un matrimonio, quizás por la restauración de su matrimonio. O su hogar esté quebrantado. No sé qué es lo que están esperando, pero tú sí lo sabes. Dios, tú conoces nuestros corazones y nos pides a todos que esperemos. Y sin embargo, nos das estas promesas y quieres que las promesas den forma a nuestras vidas. No quieres que vivamos como si no hubiera promesas o como si las promesas no pudieran cumplirse. Tú quieres que nos aferremos a estas promesas, que nos agarremos de ellas. Y esto es lo que nos cambia, lo que vuelve a dar forma a nuestras vidas. Por eso oro esto sobre las mujeres que están escuchando y que esas promesas den forma a sus vidas. En el precioso nombre de Jesús oro. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias. Ustedes, hermanas, gracias por acompañarnos en este episodio especial de Arraigadas. Así que nos vemos la próxima semana. Tengan un bendecido fin de semana. Bendiciones.